Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, SkyCoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Dios te dice, esta dificultad que atraviesas no es un castigo, es tu preparación para el milagro más grande de tu vida. Porque tal vez en este momento estás sintiendo que Dios te está probando más allá de lo que puedes soportar. Que justo cuando más lo buscaste, más difícil se puso todo. Que cuando pensaste que venía la bendición, llegó la prueba. Y no entiendes por qué. No entiendes por qué si has orado, si has creído, si has confiado, las cosas se pusieron más complicadas en lugar de más fáciles. Y tal vez hay una pregunta que te persigue, una pregunta que aparece en las noches cuando estás solo, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. Esa pregunta es, ¿por qué Dios me está probando? ¿Qué hice mal? ¿Por qué si lo estoy buscando Él parece alejarse? Y quiero que sepas algo desde el principio de este mensaje. Esa pregunta no te hace una persona sin fe, te hace alguien que está siendo honesto con Dios. Porque hay momentos en la vida donde las pruebas son tan intensas que no puedes fingir que todo está bien. Momentos donde la fe y el dolor conviven, donde crees en Dios pero no entiendes lo que está pasando, donde confías pero estás cansado. Y no voy a minimizar tu dolor. No voy a decirte que simplemente confíes más. No voy a darte respuestas superficiales a una situación profunda. Pero sí voy a mostrarte algo que puede cambiar completamente la manera en que ves esta prueba. Y es esto. Que Dios no prueba a los que va a abandonar. Dios prueba a los que va a levantar. Y si estás siendo probado en este momento, no es porque Dios se olvidó de ti, es porque algo grande está por venir sobre tu vida, algo que requiere que seas transformado, algo que requiere que pases por este fuego, no para destruirte, sino para purificarte. Y hoy voy a mostrarte por qué Dios permite las pruebas, qué está haciendo en medio de tu dolor, y cómo puedes resistir hasta ver el milagro que viene después de esta prueba. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya te está tocando el corazón, si ya sientes que estas palabras son exactamente lo que necesitabas escuchar, ayúdame a que llegue a más personas que también están siendo probadas. Dale me gusta a este video. Y también te invito a dejar en los comentarios esta frase, como declaración de fe: resisto porque Dios está conmigo. Y quédate, porque lo que vas a escuchar a continuación puede transformar tu perspectiva, no como un consuelo vacío, sino como una revelación de lo que Dios está haciendo en lo invisible. Entonces, para entender por qué Dios permite las pruebas, necesitamos ir a la palabra, porque la palabra es nuestra autoridad, es donde encontramos la verdad que no cambia, aunque las circunstancias cambien. Y hay un versículo que es fundamental para entender este tema. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Detente ahí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa instrucción parece imposible. ¿Cómo puedes tener gozo en medio de una prueba? ¿Cómo puedes alegrarte cuando estás sufriendo? Pero Santiago no está diciendo que finjas que no duele. No está diciendo que ignores el dolor. Está diciendo que cambies tu perspectiva sobre lo que está pasando. Porque la prueba no es el final. La prueba es el proceso. Y ese proceso tiene un propósito. El versículo lo dice claramente. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Tu fe está siendo probada. No para destruirla, sino para fortalecerla. Y ese proceso de fortalecimiento produce paciencia, carácter, madurez, resistencia, y cuando ese proceso se completa,
Cuando la paciencia tiene su obra completa, el resultado es que seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Esa es la meta de la prueba. No solo que sobrevivas, sino que seas transformado, que salgas de esa prueba como una persona diferente, más fuerte, más madura, más preparada para lo que Dios tiene después. Entonces ahora quiero hablarte de algo crucial, y es que las pruebas no son castigo, son preparación. Y hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. El castigo viene por algo que hiciste mal. La preparación viene porque Dios tiene algo grande para ti. El castigo te destruye, la preparación te transforma. El castigo te aleja de Dios, la preparación te acerca a Él. Y cuando entiendes que lo que estás atravesando no es castigo sino preparación, todo cambia. Porque ya no estás peleando contra Dios. Estás confiando en que Dios sabe lo que está haciendo. Déjame darte un ejemplo bíblico de esto, la historia de José. José era el hijo favorito de su padre Jacob, y sus hermanos lo odiaban por eso. Lo odiaban tanto que lo vendieron como esclavo. Y José fue llevado a Egipto, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de todo lo que conocía. Y en Egipto José trabajó fielmente para Potifar, pero fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, y terminó en la cárcel, años en la cárcel, por algo que no hizo. Y durante todo ese tiempo, José pudo haber pensado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Hice todo bien y aún así estoy sufriendo. Pero la Biblia dice algo muy importante sobre ese tiempo. Dice en Génesis capítulo 39, versículo 21, pero el Señor estaba con José. Dios estaba con José en la esclavitud. Dios estaba con José en la cárcel. Dios estaba con José en la prueba. No lo sacó inmediatamente, pero nunca lo dejó solo. Y todo ese tiempo de prueba tenía un propósito, porque Dios estaba preparando a José para gobernar. Los años en la casa de Potifar le enseñaron administración. Los años en la cárcel le enseñaron resistencia. Los años de injusticia le enseñaron dependencia en Dios. Y cuando llegó el momento, cuando Faraón lo llamó, José estaba listo. Listo para interpretar el sueño. Listo para administrar una nación. Listo para salvar a su propia familia. Y todo eso fue posible porque resistió la prueba, porque no se rindió cuando todo parecía perdido, porque siguió confiando en que Dios tenía un plan aunque no podía verlo. Y eso es exactamente lo que está pasando contigo. Dios te está preparando, no te está castigando, te está preparando, para algo que requiere que pases por este proceso, para algo que requiere que seas transformado, para algo que requiere que tu fe sea probada y fortalecida. Y cuando salgas de esta prueba, vas a entender por qué fue necesaria. Entonces ahora quiero darte algo específico. 4 razones bíblicas por las que Dios permite las pruebas. Razón número 1. Para probar la autenticidad de tu fe. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe es más preciosa que el oro, y así como el oro se prueba con fuego, tu fe se prueba con las dificultades. ¿Por qué? Porque en los momentos fáciles, cualquiera puede decir que cree en Dios, cualquiera puede declarar fe cuando todo está bien. Pero la verdadera fe se revela en la prueba. La verdadera fe se ve cuando todo está oscuro y aún así sigues creyendo. Cuando todo está difícil y aún así sigues confiando. Cuando todo parece perdido y aún así no sueltas la mano de Dios. Esa es fe auténtica. Y Dios permite la prueba para que esa fe sea revelada. No para Él ya sabe si tu fe es real, sino para ti, para que tú veas de qué estás hecho, para que descubras que tienes más fuerza de la que pensabas. Para que cuando salgas de la prueba puedas decir, mi fe es real. No solo cuando todo está bien, sino también cuando todo está mal. Razón número 2. Para desarrollar carácter y madurez espiritual. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Aquí Pablo está mostrando un proceso. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter probado.
El carácter probado produce esperanza. Es un proceso progresivo. No puedes saltarte pasos. No puedes tener carácter sin paciencia. No puedes tener paciencia sin tribulación. Así que la tribulación, aunque es dolorosa, es necesaria, porque está produciendo algo en ti que no se puede producir de otra manera. Está desarrollando paciencia, está forjando carácter, está creando en ti una madurez espiritual que solo viene a través del fuego. Y esa madurez es lo que te va a sostener en el futuro. Es lo que te va a permitir manejar las bendiciones que Dios tiene preparadas. Porque muchas personas quieren las bendiciones, pero no el proceso. Quieren la promoción, pero no la preparación. Quieren el milagro, pero no la madurez. Pero Dios sabe que si te da algo grande sin haberte preparado primero, lo vas a perder. Así que permite la prueba para desarrollar en ti lo que necesitas para sostener lo que Él va a darte. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Some things are impossible to miss. Like an elephant in the room. Or a bull in a china shop. Or this season's amazing offers, brought to you by PayPal. Discover offers from hundreds of brands like Viator, Allbirds, and Tory Burch right in the PayPal app. Save an offer before you check out with PayPal and earn unlimited rewards. Download the PayPal app to get started. Terms and exclusions apply. See paypal.com/rewards terms. Razón número 3. Para que aprendas a depender completamente de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1. Versículos 8 y 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo dice algo muy importante aquí, que la prueba fue más allá de nuestras fuerzas. Fue tan intensa que perdieron la esperanza de conservar la vida. ¿Por qué Dios permitió que llegara a ese punto? Pablo lo explica, para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios. Porque mientras tú pienses que puedes solo, no vas a depender de Dios. Mientras tú creas que tienes la fuerza, no vas a buscar su fuerza. Así que Dios permite que llegues al límite de tus fuerzas, no para destruirte, sino para que descubras que cuando tú ya no puedes, Él sí puede. Que cuando tú llegas al final, Él está apenas comenzando. Y esa dependencia total en Dios es lo que te sostiene, no solo en esta prueba, sino en toda tu vida. Razón número 4. Para prepararte para un propósito mayor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Israel estuvo 40 años en el desierto, 40 años de prueba. ¿Por qué? Porque Dios los estaba preparando para entrar a la tierra prometida. No podían entrar como eran cuando salieron de Egipto. Tenían que ser transformados, tenían que aprender a confiar en Dios, tenían que desarrollar carácter, y el desierto era el lugar de esa transformación. Y lo mismo está pasando contigo. Esta prueba que estás atravesando no es el final, es el desierto antes de la tierra prometida. Es la preparación antes del propósito, es el proceso antes de la promesa. Y Dios te está preparando para algo que requiere esta temporada, para algo que no podrías manejar si no pasaras por esto primero. Así que resiste, porque tu tierra prometida está esperándote del otro lado de este desierto. Entonces ahora quiero darte algo muy práctico, 3 claves bíblicas para resistir en medio de la prueba. Clave número 1. Mantén tus ojos en Dios, no en la prueba. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, esa es la clave, porque si pones tus ojos en la prueba,
te vas a hundir. Si te enfocas en lo grande que es el problema, te vas a abrumar. Pero si mantienes tus ojos en Jesús, Él te va a sostener, porque Jesús es más grande que cualquier prueba. Jesús es más fuerte que cualquier dificultad. Jesús es el autor y consumador de tu fe. Él comenzó esta obra en ti, y Él la va a completar. No importa cuán difícil esté la prueba. Clave número 2. Recuerda las victorias pasadas. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 37. Cuando David va a enfrentar a Goliat, dice: «El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo». David no estaba enfrentando a Goliat por primera vez. Ya había enfrentado un león, ya había enfrentado un oso, y Dios lo había librado. Así que cuando vino Goliat, David recordó las victorias pasadas, y esas memorias le dieron fe para enfrentar el gigante presente. Y tú necesitas hacer lo mismo. Necesitas recordar las veces donde Dios te libró antes. Las veces donde pensaste que no ibas a poder y Dios te sostuvo. Las veces donde todo parecía perdido y Dios hizo un camino. Porque el Dios que te libró entonces es el mismo Dios que te va a librar ahora. Él no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. Y si fue fiel antes, será fiel de nuevo. Clave número 3. No te rindas antes del milagro. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». A su tiempo segaremos si no desmayamos. El milagro viene, la respuesta viene, la liberación viene, pero tienes que resistir hasta que llegue. No puedes rendirte en la recta final. No puedes soltar cuando ya casi llegaste. Porque hay personas que resisten años y se rinden días antes del milagro. Personas que aguantan meses y se desmayan semanas antes de la respuesta. Y eso no puede ser tú. Tú vas a resistir. Hasta el final, hasta que veas la mano de Dios moverse, hasta que recibas lo que Él prometió. Porque Dios es fiel, y lo que Él prometió lo cumple. Y ahora quiero llevarte a algo más profundo. Porque hasta ahora hemos hablado de por qué Dios permite las pruebas. Pero quiero hablarte de lo que Dios hace durante las pruebas. Porque Dios no solo permite la prueba y se va. Dios está activo en medio de tu prueba. Está trabajando, está obrando, está haciendo cosas que tus ojos no pueden ver. Y hay un pasaje que lo muestra claramente. Daniel capítulo 3. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Estos 3 jóvenes se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor, y por esa negativa fueron sentenciados a morir en un horno de fuego ardiente. Un horno tan caliente que mató a los soldados que los echaron adentro. Pero cuando el rey miró dentro del horno, vio algo que no esperaba. Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25 dice: «Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Echaron 3, pero dentro del fuego había 4, y el cuarto era semejante a hijo de Dios. Era Cristo mismo, caminando con ellos en medio del fuego. Y esa es la verdad que necesitas grabar en tu corazón hoy. Cuando estás en la prueba no estás solo. Cristo está contigo en medio del fuego. No te sacó del fuego inmediatamente, pero entró al fuego contigo. Y mientras estás en la prueba, Él está caminando a tu lado, sosteniéndote, protegiéndote, asegurándose de que el fuego no te destruya, porque el fuego tiene un propósito. El fuego quema las cuerdas. La Biblia dice que los echaron atados, pero dentro del fuego estaban sueltos. El fuego quemó lo que los ataba, y cuando salieron del fuego no olían a humo, no tenían quemaduras. El fuego solo quemó lo que tenía que quemar, y lo mismo está pasando contigo. Esta prueba está quemando lo que te ata, está quemando el miedo, está quemando la inseguridad, está quemando la dependencia en cosas que no son Dios. Y cuando salgas de esta prueba, vas a salir libre, libre de las cosas que te ataban, libre para cumplir tu propósito, libre para recibir lo que Dios tiene preparado. Entonces ahora quiero darte algo más, 5 señales de que tu prueba está a punto de terminar. Señal número 1. El enemigo está atacando más fuerte que nunca. Cuando el enemigo sabe que estás cerca del milagro, ataca con más intensidad.
porque sabe que si resistes un poco más, vas a ver la victoria. Así que si sientes que el ataque se intensificó, no te desanimes. Esa es señal de que estás cerca. Señal número 2. Tu fe está siendo probada en niveles que nunca antes habías experimentado. Cuando Dios está a punto de llevarte a un nuevo nivel, prueba tu fe para ese nivel. Si la prueba es más intensa que antes, es porque lo que viene es más grande que antes. Señal número 3. Empiezas a ver pequeñas señales de que Dios está moviéndose. Tal vez no es el milagro completo todavía, pero empiezas a ver pequeñas puertas abriéndose, pequeñas respuestas llegando, pequeñas confirmaciones de que Dios está trabajando. Esas son señales de que el milagro completo está cerca. Señal número 4. Sientes una paz que no tiene sentido natural. En medio de la tormenta, sientes paz. Esa paz es el Espíritu Santo confirmándote que todo va a estar bien, que Dios tiene el control, que pronto vas a ver su mano moverse. Señal número 5. Tienes un testimonio que contar. Cuando miras atrás, ves todo lo que Dios ha hecho, todo lo que te ha sostenido, todo lo que te ha enseñado. Y sabes que cuando salgas de esto vas a tener un testimonio poderoso. Esa es señal de que la prueba cumplió su propósito y está a punto de terminar. Y ahora, antes de cerrar, quiero darte un ejercicio poderoso. Se llama la carta de victoria. Toma un papel y escribe una carta, pero no desde donde estás ahora. Escribe desde el otro lado de la prueba. Escribe como si ya hubieras vencido, como si ya hubieras recibido el milagro. Y en esa carta cuéntale a tu yo del presente lo que Dios hizo, cómo te sostuvo, cómo te liberó, cómo cumplió su promesa. Y cuando termines de escribirla, guárdala. Y cuando llegue el día en que la prueba termine, cuando recibas el milagro, vas a leer esa carta y vas a ver que lo que escribiste por fe se hizo realidad. Ahora, quiero invitarte a orar por tu prueba, por tu corazón cansado, por la fuerza que necesitas para resistir. Cierra tus ojos si puedes, respira profundo y ora conmigo. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón que está siendo probado, con una fe que está siendo estirada, con fuerzas que están al límite. Señor, reconozco que esta prueba es difícil, que hay momentos donde no entiendo lo que estás haciendo, momentos donde quiero rendirme, momentos donde el dolor es tan grande que no puedo ver más allá, pero hoy elijo confiar en ti, elijo creer que esta prueba no es castigo, es preparación, que no me estás destruyendo, me estás transformando, que no me has abandonado, estás caminando conmigo en medio del fuego. Señor, dame fuerzas para resistir, dame fe para creer que el milagro viene, dame esperanza para seguir adelante, y ayúdame a mantener mis ojos en ti, no en la prueba, no en el dolor, sino en ti, porque tú eres más grande que cualquier prueba, eres más fuerte que cualquier dificultad, y tú vas a completar la obra que comenzaste en mí. Resisto porque Dios está conmigo, en el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo acaba de cambiar, tal vez no en tu circunstancia todavía, pero sí en tu corazón, porque acabas de declarar que vas a resistir, que no te vas a rendir, que vas a confiar en que Dios tiene un plan, y esa declaración tiene poder. Así que quiero dejarte con esto. Tu prueba tiene fecha de vencimiento, no va a durar para siempre, tiene un principio y tiene un final, y estás más cerca del final de lo que piensas. Así que resiste, un día más, una hora más, un momento más, porque el milagro que viene después de esta prueba va a valer cada lágrima, cada noche difícil, cada momento de duda, va a valer la pena, porque vas a salir de esto transformado, más fuerte, más maduro, más preparado para lo que Dios tiene después, y cuando mires atrás, vas a poder decir, valió la pena, cada momento de la prueba valió la pena, porque Dios cumplió su promesa, porque Dios fue fiel, porque lo que vino después fue mucho mejor de lo que yo imaginé. Y ahora quiero llevarte más profundo en este tema, porque hay algo que necesitas entender sobre las pruebas que la mayoría de las personas no sabe, y es que las pruebas vienen en diferentes formas. No todas las pruebas son iguales, y cada tipo de prueba tiene un propósito diferente. Entonces quiero mostrarte los 4 tipos de pruebas bíblicas, y cuál es el propósito de cada una. Tipo número 1. Las pruebas de obediencia. Estas son pruebas donde Dios te pide que hagas algo que no tiene sentido natural,
como cuando le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Abraham no entendía, Isaac era el hijo de la promesa. ¿Cómo iba Dios a cumplir la promesa si tenía que sacrificar al hijo? Pero Dios no estaba probando el entendimiento de Abraham, estaba probando su obediencia. Iba a obedecer aunque no entendiera. Y Abraham sí obedeció. Y cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo. Y le dijo en Génesis capítulo 22, versículo 12, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único. Ya conozco que temes a Dios». Esa era la prueba. No se trataba de Isaac, se trataba de si Abraham iba a poner a Dios primero. Y tú tal vez estás en una prueba de obediencia, donde Dios te está pidiendo que hagas algo que no tiene sentido, que sueltes algo, que te muevas a algún lugar, que confíes en algo que parece imposible. Y la pregunta no es si entiendes, la pregunta es si vas a obedecer. Tipo número 2. Las pruebas de provisión. Estas son pruebas donde Dios permite que llegues a un lugar de necesidad, para enseñarte que Él es tu proveedor, como cuando Israel estaba en el desierto sin comida, y Dios envió maná del cielo. Cada día tenían que recoger lo suficiente para ese día. No podían acumular, no podían guardar para después. Tenían que depender de Dios cada día. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice, «Y el Señor dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe». La provisión diaria era una prueba de si iban a confiar en Dios cada día, o si iban a intentar asegurar su futuro por sí mismos. Y tú tal vez estás en una prueba de provisión, donde no sabes de dónde va a venir, donde las cuentas no cuadran, donde todo parece incierto, y Dios te está enseñando que Él es tu proveedor, no tu trabajo, no tu cuenta bancaria. Tipo número 3. Las pruebas de fe. Estas son pruebas donde Dios te lleva a un lugar donde solo la fe puede sostenerte, como cuando Pedro caminó sobre el agua. Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30 dice, «Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame». Pedro estaba caminando sobre el agua, algo imposible naturalmente, pero mientras mantuvo sus ojos en Jesús pudo hacerlo. El problema vino cuando miró las olas, cuando se enfocó en la tormenta en lugar de en Jesús, y comenzó a hundirse. Pero aquí está lo importante. Jesús no lo dejó hundirse. Inmediatamente extendió su mano y lo salvó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo regañó por caminar sobre el agua, lo desafió porque dudó. Y tú tal vez estás en una prueba de fe, donde estás haciendo algo que solo es posible con Dios, y mientras mantienes tus ojos en Jesús, puedes hacerlo. Pero cuando miras las circunstancias, cuando te enfocas en lo imposible, comienzas a hundirte. Pero Jesús está ahí, y no te va a dejar hundir. Tipo número 4. Las pruebas de carácter. Estas son pruebas donde Dios permite que seas tratado injustamente, para ver cómo vas a responder. Como cuando David fue perseguido por el rey Saúl. David no hizo nada malo, pero Saúl lo quería matar. Y David tuvo múltiples oportunidades de matar a Saúl, de tomar venganza, de hacer justicia por sí mismo, pero no lo hizo. Primera de Samuel capítulo 24, versículo 12 dice, «Juzgue el Señor entre tú y yo, y vénqueme el Señor de ti, mas mi mano no será contra ti». David dejó la venganza en manos de Dios, no tomó justicia por sí mismo, y esa era la prueba. Iba a responder con venganza o con confianza en Dios. Y tú tal vez estás en una prueba de carácter, donde alguien te ha tratado injustamente, donde tienes la oportunidad de vengarte, donde podrías hacer justicia por ti mismo. Y la pregunta es, ¿vas a responder como el mundo responde, o vas a responder como Dios quiere que respondas? Esa es la prueba. Y cuando pasas esa prueba, cuando respondes con carácter piadoso, Dios se encarga de la situación. Él hace justicia. Él pelea tus batallas. Entonces ahora quiero darte algo más específico, porque una de las preguntas más comunes que las personas hacen en medio de una prueba es, ¿cuánto tiempo más va a durar? Y aunque no puedo darte una fecha exacta, puedo darte principios bíblicos sobre la duración de las pruebas. Principio número 1.
La prueba dura hasta que cumpla su propósito. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario. La prueba dura lo que sea necesario. No un día más, no un día menos, el tiempo exacto que se necesita para que cumpla su propósito en ti. Así que la pregunta no es cuánto tiempo más. La pregunta es qué está tratando de enseñarme Dios, qué está tratando de producir en mí. Y cuando lo aprendas, cuando permitas que se complete la obra, la prueba terminará. Principio número 2. Tu actitud puede acortar o alargar la prueba. Israel debía haber entrado a la tierra prometida en cuestión de meses, pero por su incredulidad, por su murmuración, por su rebeldía, estuvieron 40 años en el desierto. Números capítulo 14, versículo 33 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. La actitud de Israel alargó su prueba, y tu actitud puede hacer lo mismo. Si pasas la prueba murmurando, quejándote, rebelándote contra Dios, la prueba se va a alargar. Pero si la pasas con fe, con adoración, con confianza en Dios, la prueba cumplirá su propósito más rápido. No estoy diciendo que finjas que no duele. Estoy diciendo que elijas tu actitud en medio del dolor. Principio número 3. Dios es fiel y no permitirá que seas tentado más de lo que puedes resistir. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios conoce tu límite, y no va a permitir que la prueba vaya más allá de lo que puedes soportar. Puede sentirse como si estuvieras al límite, puede sentirse como si no pudieras más, pero si todavía estás aquí, si todavía estás respirando, si todavía estás creyendo, significa que puedes, significa que Dios te está sosteniendo, y significa que la salida está cerca. Y ahora quiero darte algo muy práctico. 7 cosas que puedes hacer hoy para fortalecerte en medio de la prueba. Acción número 1. Lee la palabra de Dios cada día. La palabra es tu alimento espiritual, es lo que te da fuerza cuando no tienes fuerzas. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En medio de la oscuridad de la prueba, la palabra es tu luz. Lee aunque no tengas ganas, lee aunque no sientas nada, porque la palabra no depende de tus emociones para ser efectiva. Acción número 2. Ora sin cesar. No solo cuando sientas la urgencia, sino constantemente. Mantén una conversación continua con Dios durante el día. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, ora sin cesar. Y cuando la prueba se intensifique, intensifica la oración. No te rindas en la oración. Acción número 3. Adora en medio de la tormenta. Pablo y Silas estaban en la cárcel, golpeados, heridos, en cadenas, y a medianoche comenzaron a cantar himnos a Dios. Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Su adoración en medio de la prueba desató un milagro, y tu adoración puede hacer lo mismo. Adora, aunque no tengas ganas, adora, aunque estés sufriendo, porque la adoración mueve el cielo. Acción número 4. Rodéate de personas de fe. No te aísles en la prueba. Busca comunidad. Busca personas que van a edificar tu fe, no destruirla. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitas personas que te recuerden las promesas de Dios cuando tú las olvides. Acción número 5. Ayuna estratégicamente. El ayuno es un arma espiritual poderosa. Jesús dijo en Mateo capítulo 17, versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas que requieren ayuno, no como una manera de manipular a Dios, sino como una manera de humillarte delante de Él.
de decir te necesito más que necesito comida. Acción número 6. Declara la palabra sobre tu situación. No solo leas la palabra, declárala. Habla vida sobre tu situación. Habla las promesas de Dios sobre tu prueba. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras tienen poder. Así que deja de declarar derrota y comienza a declarar victoria. Acción número 7. Descansa en Dios. Y esto puede parecer contradictorio, pero en medio de la batalla necesitas descansar, no rendirte, descansar, confiar en que Dios tiene el control. Salmo 37, versículo 7 dice: Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. A veces la acción más poderosa es el descanso, es soltar, es decir, Dios, yo ya no puedo, pero tú sí puedes, y confío en ti. Y ahora, para cerrar, quiero dejarte con una palabra profética, una palabra que siento que el Espíritu Santo quiere que escuches. Si estás escuchando este mensaje, no es coincidencia. Dios te trajo aquí porque tiene algo que decirte. Y es esto: tu prueba está a punto de terminar. Sé que has estado esperando mucho tiempo. Sé que has resistido más de lo que pensaste que podías. Sé que hay momentos donde has querido rendirte. Pero Dios dice: no te rindas ahora. No cuando estás tan cerca. No cuando ya casi llegaste. Porque lo que viene es tan grande que necesitabas toda esta preparación. Lo que viene es tan poderoso que necesitabas toda esta prueba. Y cuando lo recibas, cuando veas lo que Dios tiene preparado, vas a entender por qué tuvo que durar tanto. Vas a entender que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Así que resiste, un día más, una hora más, un momento más, porque tu milagro está cerca, más cerca de lo que piensas. Y cuando llegue, cuando finalmente lo recibas, vas a poder decir con todo tu corazón: valió la pena. Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Cada lágrima valió la pena, cada momento de dolor valió la pena, porque lo que Dios hizo es mucho más grande de lo que yo imaginé. Resisto porque Dios está conmigo, y mi prueba está a punto de terminar. Decláralo, créelo, vívelo, porque es verdad. Y antes de cerrar completamente, quiero compartir contigo algo personal, algo que aprendí en mi propio camino a través de las pruebas. Y es que las pruebas no solo te preparan para el milagro, las pruebas te preparan para sostener el milagro, porque hay una diferencia enorme entre recibir algo y sostenerlo. Muchas personas reciben bendiciones, pero las pierden, porque no tenían el carácter para sostenerlas, no tenían la madurez para manejarlas, no tenían la fuerza espiritual para mantenerlas. Y Dios te ama demasiado como para darte algo que vas a perder. Así que permite la prueba primero, para desarrollar en ti lo que necesitas para sostener lo que Él va a darte. Y eso es un acto de amor, no de castigo, de amor. Déjame darte un ejemplo de esto. La historia del rey Saúl y el rey David. Ambos fueron ungidos como reyes de Israel, pero sus historias son muy diferentes. Saúl fue hecho rey casi inmediatamente después de su unción. No pasó por un proceso largo de preparación, y cuando llegaron las pruebas del reinado, Saúl no estaba listo, desobedeció a Dios, tomó decisiones por miedo en lugar de por fe, y eventualmente perdió el reino. Pero David fue diferente. David fue ungido como rey cuando era joven, pero no se convirtió en rey inmediatamente. Pasó años siendo perseguido por Saúl, años en el desierto, años en cuevas, años esperando. Y esos años no fueron desperdiciados. Esos años lo prepararon. Le enseñaron a depender de Dios. Le enseñaron a perdonar. Le enseñaron a liderar.
Le enseñaron a confiar en el tiempo de Dios, y cuando finalmente se convirtió en rey, estaba listo, no solo para recibir el reino, sino para sostenerlo, para liderarlo con sabiduría, para ser el rey que Dios diseñó que fuera. Y la diferencia entre Saúl y David fue el proceso. Saúl no tuvo proceso, David sí. Y ese proceso hizo toda la diferencia. Y lo mismo está pasando contigo. Esta prueba que estás atravesando no es para retrasarte, es para prepararte, para que cuando recibas lo que Dios tiene para ti, lo puedas sostener, lo puedas manejar, lo puedas multiplicar. Y entonces quiero llevarte a algo más, porque hay una pregunta que muchas personas hacen, y es, ¿cómo sé si estoy pasando la prueba o si la estoy fallando? Y esa es una pregunta importante, porque es posible estar en una prueba y no responder correctamente. Así que quiero darte 4 señales de que estás pasando la prueba correctamente. Señal número 1. Estás buscando más a Dios, no menos. Cuando la prueba te acerca a Dios en lugar de alejarte, es señal de que estás pasando correctamente, porque el propósito de la prueba es profundizar tu relación con Dios, no destruirla. Así que si en medio de la prueba estás orando más, leyendo más la palabra, adorando más, es señal de que estás respondiendo correctamente. Señal número 2. Estás aprendiendo lecciones espirituales. Si puedes mirar esta prueba y ver lo que Dios te está enseñando, es señal de que estás pasando correctamente, porque la prueba siempre tiene una lección. Y cuando estás dispuesto a aprender, cuando estás permitiendo que Dios te enseñe, estás yendo con el propósito de la prueba. Señal número 3. Tu carácter está mejorando, no empeorando. Si en medio de la prueba te estás volviendo más paciente, más amoroso, más perdonador, más humilde, es señal de que estás pasando correctamente, porque esos son los frutos que la prueba debe producir. Pero si te estás volviendo más amargado, más resentido, más duro, más crítico, esa es señal de que necesitas cambiar tu respuesta a la prueba. Señal número 4. Estás ayudando a otros que están pasando por pruebas similares. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te consuela en tu prueba para que puedas consolar a otros. Así que, si en medio de tu prueba estás teniendo compasión por otros, estás orando por otros, estás animando a otros, es señal de que estás pasando correctamente, porque estás permitiendo que tu dolor se convierta en ministerio. Y ahora quiero darte algo más: 3 errores que las personas cometen en medio de las pruebas. Errores que alargan la prueba o hacen que la fallen. Error número 1. Comparar tu prueba con la de otros. Este es uno de los errores más comunes. Mirar a alguien más y pensar: ellos no están pasando por lo que yo estoy pasando. ¿Por qué yo tengo que sufrir tanto? Pero aquí está la verdad. Cada persona tiene su propia prueba. Tal vez no puedes ver la prueba de otra persona, pero está ahí, y comparar solo te hace sentir peor. Te hace sentir que Dios es injusto, que Dios tiene favoritos. Pero eso no es verdad. Dios tiene un plan único para cada persona, y tu prueba es específica para tu propósito. Así que deja de comparar, y enfócate en pasar tu propia prueba. Error número 2. Intentar escapar de la prueba en lugar de atravesarla. Muchas personas buscan maneras de salir de la prueba, maneras de evitarla, maneras de acortarla artificialmente. Pero no puedes saltar el proceso, no puedes evitar la prueba, porque si intentas escapar, Dios va a permitir que otra prueba venga, hasta que aprendas lo que necesitas aprender. Así que en lugar de buscar escapar, pregúntate: ¿qué quiere enseñarme Dios aquí? ¿Qué necesito aprender? Y cuando lo aprendas, la prueba cumplirá su propósito, y podrás avanzar. Error número 3. Murmurar y quejarte constantemente. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La murmuración alargó la prueba de Israel en el desierto, 40 años en lugar de meses, y tu murmuración puede hacer lo mismo.
No estoy diciendo que no puedes ser honesto con Dios sobre tu dolor. David fue brutalmente honesto en los Salmos, pero hay una diferencia entre honestidad y murmuración. La honestidad dice, Dios, esto duele, pero confío en ti. La murmuración dice, esto no es justo, Dios no me ama. La honestidad busca a Dios en medio del dolor. La murmuración se aleja de Dios por el dolor. Así que cuida tu boca, cuida tus palabras, porque tus palabras están determinando cuánto tiempo va a durar tu prueba. Y ahora quiero darte una última historia, una historia que resume todo lo que hemos hablado. Es la historia de Job. Job era un hombre justo. La Biblia dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día perdió todo. Sus hijos murieron, su riqueza desapareció, su salud se destruyó, y Job no entendía por qué. Sus amigos le decían que era por pecado, que Dios lo estaba castigando, pero eso no era verdad. Job estaba siendo probado, no por algo que hizo mal, sino porque Dios confiaba en él. Y durante toda la prueba, Job se mantuvo fiel. Tuvo momentos de duda, tuvo momentos donde cuestionó a Dios, pero nunca maldijo a Dios, nunca se rindió. Y al final, después de la prueba, Dios restauró todo. Job capítulo 42, versículo 10 dice, «Y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Dios le devolvió el doble, no solo lo que había perdido, el doble, porque esa es la manera en que Dios trabaja. Cuando pasas la prueba, cuando resistes hasta el final, Dios no solo restaura, multiplica, da más de lo que tenías antes, porque la prueba te preparó para manejar más, para sostener más, para ser bendecido en un nivel mayor. Y eso es lo que viene para ti. Después de esta prueba, no solo restauración, multiplicación, no solo sanidad, plenitud, no solo provisión, abundancia, porque Dios es un Dios de más que suficiente. Y cuando atraviesas el fuego, cuando resistes la prueba, Él te recompensa, no porque lo merezcas, sino porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él cumple sus promesas. Así que hoy, mientras cierro este mensaje, quiero que hagas algo. Quiero que declares en voz alta: resisto porque Dios está conmigo. Mi prueba tiene propósito. No voy a rendirme en la recta final. Lo que viene es mucho más grande de lo que perdí. Dios va a multiplicar, no solo restaurar. Confío en el proceso, confío en el tiempo de Dios, y sé que cuando esto termine, voy a tener un testimonio que va a glorificar a Dios. Esas declaraciones tienen poder, porque estás hablando fe sobre tu situación. Estás declarando vida sobre tu prueba, y el cielo responde a tus declaraciones de fe. Así que no dejes de declarar, no dejes de creer, no dejes de confiar, porque Dios no ha terminado contigo. Tu prueba está a punto de terminar, y lo que viene después va a ser glorioso. Y ahora, quiero dejarte con una reflexión final, una reflexión que espero que grabes en tu corazón. Y es esta: las pruebas son temporales, pero las lecciones son eternas. Esta prueba que estás atravesando no va a durar para siempre. Tiene fecha de inicio y tiene fecha de final, pero lo que aprendas en esta prueba, eso sí va a durar para siempre. El carácter que desarrolles va a durar para siempre. La dependencia en Dios que aprendas va a durar para siempre. Así que aunque la prueba es temporal, el fruto de la prueba es eterno. Y cuando mires atrás en tu vida, cuando estés del otro lado de esta prueba, vas a poder ver que fue en las pruebas donde más creciste, donde más maduraste, donde más te acercaste a Dios, no en los momentos fáciles, en los momentos difíciles. Y entonces vas a poder agradecerle a Dios por cada prueba, por cada dificultad, por cada momento donde pensaste que no ibas a poder, porque esos momentos te transformaron, te hicieron quien eres, y te prepararon para todo lo que vino después. Y quiero que sepas que estoy orando por ti, aunque no te conozco personalmente, aunque no sé exactamente qué prueba estás atravesando. Estoy orando por ti, orando para que Dios te dé fuerzas, para que te dé fe, para que te sostenga en los momentos más difíciles, para que no te rindas, para que resistas hasta el final, para que veas el milagro que viene después de esta prueba. Porque ese milagro viene, no es si, es cuándo. Y cuando llegue, vas a poder decir: Dios fue fiel, Dios cumplió su promesa, valió la pena resistir. Y también quiero pedirte algo:
Cuando salgas de esta prueba, cuando recibas tu milagro, cuando veas la mano de Dios moverse, regresa a este mensaje y deja un comentario contando tu testimonio, contando lo que Dios hizo, contando cómo te sostuvo, porque tu testimonio va a ser la esperanza que alguien más necesita. Tu testimonio va a ser la señal que alguien más está pidiendo. Tu testimonio va a demostrar que Dios sigue siendo fiel, que sigue haciendo milagros, que sigue sosteniendo a sus hijos en medio de las pruebas. Así que no te olvides, cuando llegue tu milagro, regresa y comparte, porque juntos somos más fuertes, juntos podemos sostener la fe de otros, juntos podemos ser testimonio viviente de que Dios es fiel. Y mientras tanto, mientras esperas tu milagro, quiero dejarte con estas últimas palabras. Palabras de Isaías capítulo 40, versículos 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, no porque sean más fuertes, sino porque esperan en el Señor. Y cuando esperas en Dios, cuando pones tu confianza en Él te da fuerzas que no son tuyas, fuerzas sobrenaturales, fuerzas que te permiten levantarte cuando deberías estar caído, fuerzas que te permiten seguir cuando deberías estar rendido, fuerzas que te permiten creer cuando todo dice que dudes. Y esas fuerzas vienen solo de Dios. Así que espera en Él, confía en Él, descansa en Él, y Él te dará las fuerzas que necesitas para resistir hasta el final. Resisto porque Dios está conmigo. Mi prueba tiene propósito, y mi milagro está cerca. Esta es tu declaración de fe. Repítela todos los días hasta que la veas cumplida, porque lo que declaras con fe, Dios lo confirma con poder. Nos vemos en el próximo mensaje, y recuerda, tu prueba está a punto de terminar. Resiste. Que Dios te bendiga hoy y siempre.